Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre el infierno podría no venir realmente de los textos originales de la Biblia. La mayoría de las personas crecieron escuchando historias sobre fuego eterno, demonios y castigo sin fin. Pero muy pocas se han detenido a preguntarse de dónde surgió realmente esa imagen. Cuando alguien investiga los manuscritos antiguos escritos en hebreo, griego y arameo, descubre algo sorprendente: la palabra infierno, tal como la conocemos hoy, no aparece de manera directa en los textos originales. Esto abre una pregunta fascinante: si esa palabra no estaba allí, ¿cómo nació la idea que millones de personas tienen actualmente? A lo largo de 2 séculos, traducoes, interpretacoes cultura y se tradicoes religiosas foram moldando una imagen específica do inferno. Por eso, antes de aceitar cualquier crenca como algo absoluto, vale a pena voltar as fontes originais e analizar o que realmente están los textos antiguos. O mais interesante que esa investigação não busca atacar a fe de ninguém, mas sim entender melhor a historia por trás de dos conceitos mais debatidos da humanidade. E o que se descobre nesse camino pode mudar completamente a forma como muitas pessoas leem e entendem a Biblia. Te pasa algo por dentro que no es solo cansancio físico, es un agotamiento emocional que no se quita durmiendo. Es como levantarte cada día sintiendo un vacío raro, como si ya no tuvieras la misma energía ni el mismo interés por las cosas que antes sí te movían. Todo sigue normal por fuera, pero por dentro sientes que algo se apagó. Empiezas a vivir en automático, cumpliendo con lo que tienes que hacer, pero sin realmente estar presente en tu propia vida. Y aunque intentas distraerte o seguir adelante, esa sensación de desconexión siempre regresa, como si algo dentro de ti te estuviera diciendo que ya no estás donde deberías estar. Jesús usa la palabra Jena para hablar de algo que su audiencia ya conocía: el Valle de Hinnom, un lugar real cargado de historia fuerte y asociado con cosas muy oscuras en la memoria del pueblo. No era una enseñanza sobre un lugar literal al que van las almas, sino una imagen poderosa para describir el estado interno de una persona cuando vive desconectada, en caos o sin conciencia de sí misma. Jesús no lo presenta como una amenaza futura, sino como una advertencia sobre lo que pasa dentro de ti cuando alimentas el odio, la culpa o la falta de amor. Es una forma de mostrar que ciertas actitudes pueden consumirte por dentro si no las transformas. El concepto de infierno no siempre existió como se conoce hoy. En el judaísmo más antiguo no había una idea de castigo eterno después de la muerte. Todos iban al Seol, entendido como el lugar de los muertos, sin fuego ni tortura. Con el paso del tiempo, influencias persas y griegas comenzaron a introducir ideas de juicio y separación entre justos e injustos, pero aún sin una doctrina unificada. En los primeros siglos del cristianismo también había diferentes interpretaciones. Algunos hablaban de restauración final de todas las cosas, otros de castigo temporal o simbólico. Más adelante, Agustín de Hipona consolidó la idea del infierno eterno en la teología occidental, y Jerónimo, al traducir la Biblia al latín, unificó varias palabras distintas en una sola: infernum. Esto hizo que se perdiera el significado original de cada término. Con el tiempo, estas traducciones y decisiones teológicas fueron moldeando la idea de un infierno como lugar de tormento eterno. Muchas personas crecieron creyendo en la imagen del infierno como un lugar físico de fuego eterno, pero cuando se revisan los textos originales en hebreo, griego y arameo, no aparece una palabra única que signifique infierno como se entiende hoy. Esto abre la pregunta de cómo se formó esa idea a lo largo del tiempo. 2. En los textos antiguos aparecen distintas palabras como Seol, que se refiere al lugar de los muertos sin castigo ni recompensa, un estado de silencio y oscuridad donde van todas las personas por igual, sin distinción moral. 3. Otra palabra importante es Hades, usada en la traducción griega, que también describe el mundo de los muertos como un estado neutro. En enseñanzas de Jesús, muchas veces se usa de forma simbólica para transmitir mensajes sobre la vida interior y las decisiones humanas. 4. Gehenna se refiere a un valle real cerca de Jerusalén, asociado a la impureza y al horror en la cultura judía antigua. Jesús lo utiliza como una metáfora fuerte para hablar de estados internos de desconexión, no necesariamente como un lugar físico de castigo eterno. 5. Con el paso del tiempo, traducciones, interpretaciones y obras culturales fueron unificando estos conceptos en una sola palabra: infierno. Esto hizo que se perdiera el significado original de cada término y se formara la imagen que la mayoría conoce hoy. 1. El origen de la idea del infierno y cómo surgieron las creencias sobre fuego eterno y castigo después de la muerte. 2. Las palabras originales de la Biblia, Seol, Hades, Gehenna y Tártaros y sus significados reales en los textos antiguos. 3. Cómo estas palabras fueron traducidas y simplificadas con el tiempo hasta convertirse en una sola idea.
4. El papel de Jerónimo y la Vulgata en la unificación del concepto de infierno en la tradición occidental. 5. La influencia de la Divina Comedia de Dante en la imagen popular del infierno con fuego, demonios y tormento. 6. La enseñanza de Jesús sobre la gehenna como metáfora y la idea del cielo e infierno como estados internos. 7. Las parábolas de Jesús y el mensaje central del reino de Dios como una realidad interna, no como un lugar físico, mostrando que su enseñanza sobre la gehenna era simbólica y enfocada en el estado interior de las personas, invitando a entender el cielo y el infierno como condiciones del alma y no como destinos después de la muerte. La idea del infierno que muchas personas conocen hoy no viene directamente de los textos originales de la Biblia, sino de una imagen que se fue formando con el tiempo. Se habla de fuego eterno, demonios y castigo sin fin, pero al revisar los textos antiguos en hebreo, griego y arameo, aparece la pregunta de dónde surgió realmente esa imagen. El punto central es cuestionar cómo esa representación se construyó a lo largo de la historia, más allá de lo que originalmente estaba escrito. Depende de lo que tú entiendas por esa palabra. Si hablas de un lugar físico con fuego eterno, demonios y castigo sin fin, los textos originales no describen eso de esa forma. Lo que muestran las palabras antiguas es otra cosa distinta: Seol como el lugar de los muertos, Hades como el mundo de los muertos en la traducción griega, Gehenna como una imagen simbólica tomada de un valle real, y Tártaros como un término usado una sola vez en un contexto específico. Con el paso del tiempo, todas esas palabras fueron traducidas como una sola idea, infierno, y eso fue creando una imagen cada vez más fuerte en la cultura. Pero si miras el sentido original, también aparece otra lectura, la de un estado interno. Un estado de desconexión, de miedo, culpa, vacío y ausencia de paz. En ese sentido, el infierno no sería solo un lugar, sino una experiencia interna que una persona puede vivir cuando está alejada de su equilibrio. Entonces, la pregunta final no es solo si el infierno existe, sino cómo estás viviendo por dentro en este momento.